Muy buenas noches a todos, reciban un cordial saludo acá desde Promidad. Hoy con la última lección del curso de Big Data y la última lección de este año del programa experto para el grupo de ustedes. Les agradezco si me confirman vía el chat que me están escuchando. Gracias Agustín, un saludo allá en Colombia. Muchas gracias Freddy, muchas gracias Douglas. Ok, muchísimas gracias Juan Diego. Bueno, excelente. Entonces, muchas gracias Mérida. Ok, muchas gracias Esteban, Esteban CR, ese compatriota. Bueno, muy bien, un saludo muy cordial para todos. Como les decía, hoy es la última lección del curso de Big Data y la última lección de la generación Lagrange de este año. Estaríamos retomando el programa experto ya con el último curso para ustedes, que sería el proyecto final el año que viene. Esto sería posiblemente el miércoles 4 de enero, cuando estaríamos, si mal no recuerdo, el miércoles 4 de enero. El primer miércoles del año que viene estaríamos retomando con el curso de la primera clase del curso de proyecto final, que impartiremos el profesor Fabio Fernández, el profesor Carlos Agüero y mi persona. Somos 3 profesores en el curso. Ok, entonces bueno, decirles que hoy es la última clase y la última tarea, pues tendrán tiempo hasta de hoy en 8 días para entregarla. Bueno, muy bien, como siempre agradecerles su presencia. Vamos a iniciar la clase. Si tienen algún comentario o pregunta, pues por favor a través del chat. Y por favor les agradezco mantener el micrófono cerrado, aunque también pueden abrirlo, pero para preguntar algo o hacer algún comentario. Bueno, vamos a iniciar hoy la última clase del curso de Big Data. Cerramos por acá el video para tener mayor ancho de banda. Bueno, hoy vamos a hablar un poco más sobre los temas de análisis de datos simbólicos, que como habíamos dicho, pues es un enfoque un poco más matemático, estadístico para enfrentar el tema de Big Data. Es pues apenas una introducción al tema, ¿verdad? Porque esto ameritaría pues un curso entero, pero por lo menos la idea es que les quede pues el gusanito ahí y sigan estudiando el tema. En el aula virtual pues les habíamos puesto el libro de Lynn Vilar y el profesor Dide, que son las referencias más importantes al tema de análisis de datos simbólicos. En el aula virtual también para hoy aparecen un par de artículos sobre análisis en componentes principales que pueden bajar. En la parte de materiales extras, ahí podrán bajarlos. Se los voy a mostrar de una vez. Como ven acá en el aula virtual, parece que no, acá la tengo, sí, perdón, acá, sí, ahí está la semana 4 del curso y pues pueden ver que hay un artículo sobre ACP para datos de tipo intervalo y otro artículo para ACP para datos de tipo intervalo. Bueno, la idea el día de hoy es como les mencionaba, perdón acá para silenciar ahí que tenemos un pequeño ruidito. Ok, le agradecemos a Yanduy si puede cerrar el micrófono porque curiosamente no se lo estamos pudiendo cerrar acá. Ok. Bueno, por favor ahí los técnicos si me ayudan tratando de cerrar ese micrófono. Bueno, entonces les decía que el día de hoy pues vamos a hablar dos temas fundamentalmente. Inicialmente vamos a hablar sobre estadísticas básicas, sobre datos simbólicos, y luego vamos a ver el análisis en componentes principales para datos o variables de tipo intervalo. En esto se ha trabajado muchísimo, ¿verdad? Hay análisis en componentes principales para datos de tipo histogramas, para bins, regresión simbólica, árboles de decisión, etcétera, etcétera. Entonces hay muchísimo que se podría estudiar.
De hecho, yo en la Universidad de Costa Rica, en el programa de maestría en matemáticas aplicadas, pues enseño un curso completo semestral de análisis de datos simbólicos. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar la parte básica de las estadísticas, que es por donde habría que iniciar. La idea es que pues las estadísticas básicas deberían respetar los dos principios básicos del análisis de datos simbólicos que estamos viendo en pantalla. El primero es que el análisis de datos clásicos sea un caso particular del análisis de datos simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Que si a un método, por ejemplo, para calcular la media para datos de tipo intervalo, yo le introduzco una variable clásica donde todos son números, que podríamos verlo como intervalos donde A es igual a B, el mínimo es igual al máximo, debería dar el mismo resultado que da una media clásica, por ejemplo. Y la idea, que esto es una idea un poco controversial, ¿verdad? Es que si la entrada es simbólica, la salida debe ser simbólica. Por lo menos es un principio que yo defiendo bastante en el sentido de que si los datos tienen variabilidad en la entrada, deberían tener variabilidad en la salida. Sin embargo, hay gente como Lynn Vilar en particular que no comparten tanto este principio y sostienen que aun cuando la entrada sea simbólica, la salida debería ser numérica. Bueno, muy bien. Bueno, como ustedes recordarán, pues la media clásica se define como el promedio de los datos, la suma dividido entre m. En este caso, acá para que no se les enrede el asunto, m está representando el número de individuos, la cantidad de filas. Y vamos a hablar de n, el número de columnas. Es al revés de como lo hemos usado, o p. ¿Por qué? Resulta que esto que les estoy mostrando hoy es digamos, una matemática estadística hecha en Francia. Parte de hecho de algunas de mi tesis doctoral, y en Francia se usa llamarle m al número de filas y n al número de columnas, al revés de cómo normalmente se hace en este lado del mundo, en América, donde n es el número de filas y m es el número de columnas. Entonces se los digo para que esto pueda causar un poquito de confusión. Entonces acá tenemos una variable cuantitativa en la que se toman m datos, o sea, tenemos m individuos, y el promedio pues se define de manera usual. Se suman los individuos y se divide entre la cantidad de individuos, pero en este caso la cantidad de individuos es m. Acá no estamos definiendo nada, esta es la media clásica, la media absolutamente clásica. La idea es generalizar esta media a datos simbólicos, en este caso particular a datos de tipo intervalo. Vamos a denotar acá como y sub i a un intervalo, y este intervalo va a tener y sub i rayita abajo, quiere decir el mínimo del intervalo, y y sub i rayita arriba, el máximo del intervalo. Por ejemplo, yo podría tener y sub 5, digamos el individuo 5, que sea el intervalo 2,7. Entonces, este 2 sería el y sub i mínimo, y este y sub i máximo sería el 7. Entonces, eso es lo que quiere decir esa notación. O sea, el valor que toma la variable para un individuo es un intervalo, y se denota y sub i mínimo con rayita hacia abajo y y sub i máximo con rayita hacia arriba. Entonces, la primera definición que se dio por ahí del año 2000 en el libro de Bob Didet es una definición que se debe a dos franceses, Patrice Bertrand y Goupil, en el que ellos definen la media de una manera muy sencilla como el promedio de los centros. Vean que calculan y sub i mínimo más y sub i máximo dividido entre 2. Esto sería, si tenemos un intervalo, aquí y sub i mínimo y aquí y sub i máximo, entonces sería el promedio de los centros. Observen que entonces la media aritmética de un conjunto de intervalos sería un número. Esto persigue el principio de Vilar y Didet en ese entonces, que decían que, bueno, la media de intervalos es un número. Esto se basa en una idea, esto tiene sentido, y en efecto esta sería la media. Se puede probar matemáticamente si uno pudiera demostrar que todos los intervalos, los datos en el intervalo que generaron este intervalo, siguen la distribución uniforme.
Si esos datos siguen la distribución uniforme, en efecto se podría probar que la media aritmética de ese conjunto de intervalos es la media aritmética de los centros de los intervalos. Ahora, si los datos no siguen la distribución uniforme, no necesariamente da ese centro. Pero bueno, así es como se define una de las definiciones más viejas. Sin embargo, esta definición, desde mi punto de vista, pues tiene algunos defectos. Observen, por ejemplo, que si yo tengo un individuo Y, una variable Y, que toma estos valores 1,2, menos 1,4, 2,3, menos 1,1, y otra variable Z, que toma estos valores distintos, ¿verdad? En 4 individuos. Perdón, acá el Magic Mouse siempre me traiciona. Bueno, este es Y sub E, los valores que toma la variable E, y estos son los variables que toma la variable Z. Entonces observen que son distintos. ¿Okay? Este es 1, 2, mientras que aquí es 0, 3. Aquí es menos 1, 4, mientras que aquí es 2,5, menos 2,5. Acá toma el valor 2, 3, mientras que acá el intervalo 1, 4. Acá el intervalo menos 1, 1 y aquí el intervalo menos 2, 2. Sin embargo, si le calculamos la media aritmética como el promedio de los centros a Y y la media aritmética a Z como el promedio de los centros, ambas dan 1,375. Tanto para Y como para Z. Entonces yo, en mi opinión personal, desde que yo hice mi tesis doctoral allá en el año 99, sostenía que esto era una manera incorrecta de definir la media, porque la variación de la variable Z es muy distinta a la variación de la variable Y. Sin embargo, las medias aritméticas dan lo mismo. Si la tomamos como la acabamos de definir, como la definieron Bertrand y Goupil, como el promedio de los centros. Bueno, sin embargo les digo que esa es la media más usada hoy por hoy. Si los datos al interno de cada intervalo de estos, por ejemplo del 1, 2, siguen una distribución uniforme, digamos así, bastante uniforme en el intervalo, entonces si todos los datos originales que, valga la redundancia, originaron estos intervalos, siguen la uniforme, pues sí sería razonable pensar que ambas medias dan igual. Sin embargo, solo conociendo los intervalos y no las distribuciones de los datos que los produjeron, se ve que pues aparentemente la variación en Y es mucho mayor que la variación en Z y que sin embargo las medias aritméticas están dando igual. Entonces, esta definición que fue dada por este servidor allá en el año 99-2000, tratábamos de definir la media aritmética como un intervalo. Y entonces, ¿cómo se define? El principio que se tiene en esta definición, aunque no queda completamente plasmado ahí, es que la media de estos intervalos va a ser un intervalo que contenga todas las medias posibles que yo pudiera calcular en estos intervalos. Me explico. Si yo tomo un dato al azar aquí, otro al azar aquí y otro al azar aquí, va a quedar dentro de mi media aritmética. Tomo otro y tomo otro, calculo la media y va a quedar dentro de mi media aritmética. ¿Dónde yo defino la media aritmética de esta manera? Como un intervalo donde el número más pequeño va a ser el promedio de los mínimos y el número más grande va a ser el promedio de los máximos. Con esa definición se puede probar matemáticamente muy fácilmente que si yo tomo un elemento al azar aquí, un elemento al azar aquí, un elemento al azar aquí y tomo la media, esa de fijo queda dentro de ese intervalo. Ese es el principio que persigue todas las definiciones que yo voy a dar. Es en el sentido de que si yo tomara individuos al azar en los intervalos y calculo el índice estadístico correspondiente, este va a quedar dentro del intervalo que yo defino. En este caso, la media aritmética. Entonces, en este caso, la media aritmética de intervalos sí es un intervalo. Entonces, observen que, por ejemplo, en el ejemplo que vimos antes, donde tenemos esta Y esta Z, que tienen variaciones muy distintas y que antes las medias vistas como el promedio de los centros daban igual, como intervalos dan muy distintos. Vean que la media de Y, si la calculamos así, es 0,25, 2,5 y perdón, acá que se me fue, y menos 0,75, 3,5. Acá hay un pequeño enredo de comas, acá sería como un punto
0.25, 2,5. Ese es el intervalo. Este sería el mínimo y este el máximo. Este sería el mínimo y este el máximo. Entonces ahora sí vemos claramente que la media de Y tiene mucho menor variación que la media de Z, lo cual es razonable si uno ve los intervalos que componen a Y, que tienen mucho menor variabilidad que si vemos los intervalos que componen a Z. Bueno, entonces esta definición dada por este servidor define la media de intervalos como un intervalo, preservando este principio de que si en la entrada hay variación, es decir, por ejemplo, si las entradas son intervalos, las salidas también sean intervalos. Bueno, en eso les digo, hay mucha controversia y de hecho esta definición de Bertrand-Goupil es muy usada hoy por hoy como el promedio de los centros. Esta otra es el promedio de los mínimos como el promedio de los máximos. Bueno, muy bien. ¿Cómo se hace esto en R? Vamos a ir de una vez a R, al paquete RSDA. Puede calcular la media aritmética con varias definiciones. Entonces, digamos que vamos a usar esta data, example 3 o ejemplo 3 que viene en el paquete. Y para calcular la media se usa esta función sim.min. Y yo le paso con sim.var. Aquí este sim.var lo que hace es extraer de la tabla 3 la variable número 1. ¿Okay? Esto no está tan bonito como uno quisiera todavía. Esperamos en las próximas versiones que yo le pudiera decir simplemente a la variable, que yo le pudiera decir example 3, columna 1. Sería, digamos, algo así, que yo pudiera extraer la columna. Eso es lo que está haciendo esto. De la tabla example 3 le estamos extrayendo la variable simbólica número 1. La columna número 1, que sería en la notación clásica que se ha usado en R, como que uno pudiera poner así, example 3, la columna 1. Bueno, y a eso le calculamos la media. Si uno no le pone nada por defecto, sim.min lo que hace es el promedio de los centros. Este sería el promedio de los centros, tal y como lo definieron Bertrand y Goupil. Acá está la variable, la media aritmética de la columna número 2. Y acá estoy haciendo la media aritmética de la columna número 2, pero vean que acá en method le estoy pasando el parámetro interval. Entonces ahora sí me está dando la media como un intervalo. Entonces me dice que la media es el intervalo 1.85, 8,14. Esto es en realidad, si lo vemos una notación un poquito más matemática, sería el intervalo así, 1,8, 8,14. Ese es lo que está diciéndonos. ¿Qué sería la media si le pasamos el parámetro intervalo? Ok, si los datos son modal multievaluados, o sea, tipo histograma, él calcula un promedio acá que no vamos a explicar en este curso, pero básicamente es como un promedio de los bins, es decir, de los pesos, ponderados de manera que sumen 100. Y como podrán observar, entonces el promedio de una variable tipo histograma va a ser de nuevo un histograma. Pero bueno, esto no lo vamos a tratar tanto en el curso. Bueno, muy bien, así se calcula la media. Si tienen alguna pregunta. Esta no es la presentación, es esta. Bueno, vamos a ver si tienen alguna pregunta. Ok, bueno, no tenemos preguntas. Entonces, siguiendo esa lógica, la mediana simbólica, recuerden que la mediana en estadística clásica lo que se hace es tomar los datos, digamos que son m, se ordenan y se toma el del medio, ¿verdad? Se ponen así ordenados hacia abajo y se coge el que está en el puro centro. Si el dato es impar, si m, el número de individuos es impar, se toma el de la posición m más 1 entre 2. Y si la cantidad de datos es par, se toma el dato que está en la posición m medios más el que está en la posición m medios más 1 y se divide entre 2. ¿Ok? Ok, y esa sería la media.
el promedio, porque no hay un dato en el puro centro. Entonces se toman los que están en el puro centro, los dos, y se promedian y esa es la mediana. Esta sería la mediana clásica. No estoy definiendo la mediana simbólica. Esa es la mediana clásica. Ahora, si tenemos variables de tipo intervalo, este servidor definió la mediana simbólica de una manera muy sencilla. Es decir, un intervalo cuyo mínimo es la mediana de los mínimos y cuyo máximo es la mediana de los máximos. Esto sigue el principio que les explicaba antes, en el sentido de que si yo tomo cualquier dato aquí, cualquier dato aleatorio aquí, cualquier dato aleatorio acá y le calculo la mediana clásica a ese dato, de fijo va a caer dentro de ese intervalo. Es decir, el principio estadístico es que ahí, en ese intervalo, cae cualquier mediana que yo pueda calcular tomando números al azar en los intervalos. Es decir, es lo más grande posible, es el intervalo lo más pequeño posible, pero que me garantiza que ahí están cualquier mediana que yo haga tomando datos en estos intervalos. Entonces esa es la mediana simbólica. Acá, por ejemplo, tenemos esta tabla de datos que viene del libro de Lynn Vilar, el pulse rate, que es Y, el Y1 que es systolic pressure y Y2 diastolic pressure, la presión diastólica y sistólica, y el pulso son tres variables, y acá están las medianas, la mediana de Y, la mediana de Y1 y la mediana de Y2, y como pueden observar, pues son de tipo intervalo. Bueno, ¿cómo se hacen en el paquete RCA? Muy fácil, igual, ¿verdad? Es la función sin.median, sin.median, y le paso una variable. Por ejemplo, acá la variable número 1. Sí, ven que acá dio un número. Este número, aunque no lo explico ahí, es la mediana de los centros, que es una manera de cómo se lo definen también en la definición más vieja, la mediana de los centros. Acá también. Ahora, si yo le pongo método interval, entonces lo hace en el caso como en el caso en el que yo acabo de explicar. Esa sería la media de tipo, y entonces sería un intervalo, el intervalo 5,89. Y también se puede hacer para datos de tipo histograma, pero no vamos a entrar en ese detalle porque no vamos a trabajar ese tipo de datos en este curso. Bueno, muy bien. La varianza y la desviación estándar también bastante controversiales. Bueno, ustedes recordarán cómo se definen de forma clásica, ¿verdad? La varianza es el promedio de distancias a la media aritmética y la desviación estándar es esta es la desviación estándar más bien, ¿verdad? La raíz cuadrada de la varianza. Eso es de la manera clásica. Bertrand y Goupil definieron la varianza de esta manera. Esta sumatoria, 1 entre 3m, donde m es el número de individuos, la suma es de igual a 1 hasta m, y máximo más y mínimo al cuadrado menos 1 entre 4m, la suma es de igual a 1 hasta m de y sub i máximo más y sub i mínimo al cuadrado. ¿De dónde sale esta fórmula tan rara? Esta fórmula sale de que si uno supone que los datos de todos esos intervalos siguen la distribución uniforme y uno calcula la media de la desviación estándar de los centros, esa va a ser. ¿Okay? Eso es en realidad suponiendo de que los datos siguen la uniforme, entonces yo podría probar que esa es la desviación estándar. ¿Okay? Eso es en realidad lo que ellos definen. Hay una variante sale un poquito diferente en el libro de Lynn Vilar del año 2006. Bueno, entonces, igual que antes, pues yo podría probar que, curiosamente, esta variable de tipo intervalo y esta variable de tipo intervalo, a pesar de que tienen variaciones muy distintas, claramente tienen la misma desviación estándar. Entonces, para mí, eso es un poquito contradictorio, ¿verdad? Si yo no supongo que siguen la distribución uniforme a lo interno de cada intervalo y veo solo los intervalos, veo que la variación de y es mucho más grande que la de z. Deben ver, no, al revés, la de z es mucho más grande que la de y, sin embargo, dan la misma desviación estándar. Por eso es que este servidor definió en el año 2000 de esta manera. Esta desviación estándar va a ser un intervalo con la desviación estándar. Eso está un poquito complicada,
Este es 1 entre m, el mínimo de x menos y. Este mouse me sigue traicionando, perdón. Este es la suma de igual 1 hasta m promediada del número de individuos del mínimo de x menos y al cuadrado, donde yo tomo x en el intervalo y mínimo, y máximo, y y en el intervalo de alfa beta. Esta sería la varianza entre este intervalo versus toda esta variable, ¿verdad? Porque recuerden que la varianza es, esta sería la media, si esta es la media, y estos son los datos, ¿verdad? Ya la media tipo intervalo que la calculamos como antes. Básicamente lo que esto dice es la idea que les he venido diciendo. Lo que yo puedo asegurar es que si yo tomo un dato al azar aquí, un dato al azar aquí y un dato al azar acá y calculo la desviación estándar, la varianza, la desviación estándar de fijo cae de ahí. Se puede probar eso. Porque vean que en efecto así es como se define, como el mínimo posible, coma, el máximo posible de todas las desviaciones estándar. Ahora, calcular eso es un poquito complejo, pero así se puede garantizar. Entonces aquí la desviación estándar es un intervalo y la varianza es un intervalo. Y entonces, si hacemos acá, por ejemplo, la desviación estándar del pulso es esta, la desviación estándar de la presión sistólica y la desviación estándar de la presión diastólica. De tipo intervalo. ¿Ok? ¿Cómo se calcula esto en el paquete? Bueno, muy fácil. Igual con sim.variance, sim.variance, le paso la variable y aquí me da la varianza. Igual, si no lo defino el método, él hace la definición de Bertrand-Goupil. Acá están las definiciones de Bertrand-Goupil. Y si le pongo métodos de interval, entonces me da un intervalo. Acá hay un error extraño que estoy viendo, que este número es más pequeño que este, lo cual no tiene sentido. Ahí habría que darle vuelta. Me parece que es una cuestión de despliegue, porque obviamente siempre hay un intervalo donde el izquierdo es menor que el derecho. También hay acá un método que es el método de Villard, que está definido en el libro de Lynn Villard. Ellos definen la varianza un poquito diferente a como lo hicieron Bertrand-Goupil, garantizando que los datos siguen la uniforme. Bueno, muy bien, acá hay algunos otros ejemplos. Acá pareciera que sí me está desplegando mal porque me está quedando al revés. Hay que revisar esto en el paquete. Siempre está quedando el mínimo a la derecha y el máximo a la izquierda. Puede ser un tema de despliegue. Acá la sim.sd es la desviación estándar. Ok. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta. Ok, bueno, antes de definir la correlación, me dice Freddy, esto significa que la media, la varianza, la desviación estándar en el mundo simbólico son intervalos. En otras palabras, los datos tienen dichas características estadísticas en una zona definida por el intervalo y no un valor único. Sí, Freddy, esa es la idea, por lo menos en las definiciones que yo doy. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, en el ACP que también se sigue esa idea, ese principio, un principio de variabilidad en los índices. ¿Ok? Porque si los datos tienen variabilidad, los índices tienen variabilidad. ¿Ok? Muy bien, bueno, entonces la desviación, la correlación, recuerden que la correlación, en el caso clásico, si yo tengo la varianza y tengo la covarianza, entonces la correlación se define, la correlación entre dos variables es la covarianza dividido entre las varianzas. Acá pongo la raíz cuadrada de las desviaciones estándar, pero es tener la covarianza entre la varianza de x por la varianza de y, no sé por qué lo puse así. Ok, entonces sería la covarianza entre las varianzas. Así se define. Entonces en el caso simbólico pues se define de manera análoga, en el sentido de que ya teníamos definidas por Bertrand-Goupil, digamos, las varianzas y las covarianzas simbólicas. Entonces la correlación se define igual, como la
la covarianza entre la variable x y y dividido entre la raíz cuadrada de la, perdón, dividido entre la varianza de x por la varianza de y, que es equivalente a la raíz cuadrada de la desviación estándar al cuadrado. Pero para ver, ¿no? Si esto se quita aquí, más bien es, acá tengo un enredo, ¿va? Sí, ya se me olvidó. Sí, 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 acá como lo estoy definiendo es la covarianza. Si esta se mata, esta raíz cuadrada con estos cuadrados entre las desviaciones estándar, pero no sé por qué tengo la idea de que realmente la correlación es así. Puede ser que haya un error. La covarianza de XY entre la varianza de X o la varianza de Y. Voy a revisarlo. Ven, acá abajo las varianzas y no las desviaciones estándar, porque acá me da la impresión de que era sin el cuadrado, entonces sí me queda la varianza, ¿eh? Que es la raíz cuadrada de la desviación estándar. Ok, voy a revisarlo. Pero bueno, en todo caso, lo que se hace es seguir la definición clásica, nada más que acá se usan las definiciones simbólicas. Esto en el caso de la definición de Bertrand-Goupil y la definición que también dieron Villard y D, en donde la varianza y la covarianza para ellos son números reales. Entonces se tiene sentido hacer esta división. En mi caso, esto no tendría sentido porque estas cosas son intervalos. Entonces, habría que entrar a hablar del álgebra de intervalos, que es todo un tema. Se puede, hay todo lo que se llama el álgebra de intervalos. Ok, pero no es lo que vamos a hablar. Bueno, de hecho, pues en mi tesis doctoral está definida la correlación para que dé un intervalo. No vamos a entrar en ese detalle en el curso porque es un poquito complicado matemáticamente. Entonces nos llevaría mucho tiempo. Vamos a asumir la correlación de Lin, Villard y Didé como un número. Ok, bueno. Nada más para ver cómo se calcula en el paquete RSDA. Acá está la correlación simbólica, SimCore, con el método de centros, que es la correlación esa que acabamos de ver. Y también hay el método de Villard, que difiere un poquitito del método de centros. Este es el método de Villard, lo pueden ver en el libro que yo les puse en la primera semana, si mal no recuerdo, donde ahí se define la correlación, como la definió la profesora Lynn Villard allá de la Universidad Estatal de Georgia. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, acá, en esta filmina ilustramos que en los puntos, ya en la nube de puntos, van a ser hiperrectángulos, no van a ser números. Por ejemplo, cuando estamos en los datos clásicos, ¿verdad? Si yo tengo un dato x, y, z, digamos que tuviéramos tres variables nada más, entonces los datos se pueden ver como un punto, ¿verdad? Pero si yo tengo que los datos son un intervalo, por ejemplo 1,2, el dato 1,3 y el dato 2,3, entonces si yo dibujo eso, en el eje Y, X 1,2 sería acá, ¿verdad? Entonces podemos dibujarlo acá. Digamos que en el eje Y es 1,3. Entonces lo dejamos acá. Me queda este rectangulito aquí. Y si en el eje Y es 2,3, entonces si yo dibujo esto acá, lo que esto me proyecta acá arriba es un hipercubo acá. No lo puedo dibujar aquí, pero bueno, la cosa es que lo que se van a ver son hipercubos. Entonces, borrando eso que acabo de hacer, los datos van a ser hipercubos. O sea, cuando estamos en R3 en general, se le llaman hipercubos. Claro, estos hipercubos podrían ser degenerados a un punto. ¿Cuándo? Cuando todos los intervalos tienen el mínimo igual al máximo. Entonces sería un intervalo que en realidad es un caso clásico. Podrían ser una recta, podrían ser un plano, pero en general los datos van a ser hipercubos. Estamos hablando de un tipo de dato que se representa geométricamente como un hipercubo. Entonces eso hace pues que el ACP y todo pues cambie mucho.
Muy bien, en realidad lo podemos ver en el caso de los hipercubos. Cada hipercubo estaría definido por 8 puntos. Cuando estamos en R3, en general en Rn vamos a tener 2 a la n puntos, que podrían ser todos iguales cuando el hiperrectángulo degenera en un punto, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir viendo acá los gráficos de tipo radar para datos de tipo intervalo. Estos resulta que ya los tenemos programados para la próxima versión del paquete de RSDA, pero todavía no está. En la versión 2 van a venir gráficos de tipo radar y una serie de cosas nuevas que está por salir en febrero o marzo del año que viene, va a estar en el CRAN. Ahí se programó esta función que se llama sim.radar.plot, que de hecho la programó el profesor Yersinio Jiménez, colega acá en Promidad. Es el creador de esta función que hace un gráfico tipo radar o tipo araña para datos de tipo intervalo. Recibe los siguientes parámetros. Ahora, para poder que esto funcione hay que evaluarla. Vean que acá está un poquito compleja y hay que evaluarla. Ahí le pedimos a alguien que por favor silenciar. Ok. Entonces esta función lo primero que tendré que hacer yo es ponerla en el código y evaluarla, ¿verdad? Porque no está en el paquete. Entonces recibe los datos, que es una tabla tipo RSDA. Los individuos a los cuales le quiero graficar en el radar. ¿Cuáles son las variables que quiero graficar en el radar? El dato mínimo, el dato máximo, que son optativas, si no él los calcula. El título, no recuerdo qué es sec, y usar leyenda en true o false, si quiero usar leyenda. Bueno, entonces como les decía, lo primero que tienen que hacer es llevarse este código. Si quieren ejecutarlo, hay que llevárselo de acá, perdón que se me... y llevárselo para R. Ok, vamos a hacerlo acá. Entonces habría que evaluarlo, ok, con run, para que ya esté en el core. Luego vamos a cargar el paquete RSDA, ok, porque vamos a usar unos datos de ese paquete. Ahí está cargando. Vamos a ver si no tengo un problema de versiones aquí, porque veo que está durando mucho. Está cargando las ventanas X. Ok, ya cargó. Entonces, yo puedo venir y aquí, por ejemplo, con los datos de aceites. Estos son mis datos, voy a usar los datos de aceites. Y esos serían mis datos de aceites que ya ustedes conocen, que vienen con el paquete, que son los datos famosos de aceites del profesor Ichino. Que bueno, si no ahorita les voy a explicar un poquito más. Son datos de tipo intervalo, todos son 8 individuos y 4 variables de tipo intervalo. Acá están. GRA, FRE, IOD y SAP. Son grasas saturadas. La medición de las grasas en productos como el algodón y algunos productos. Esos son, y son variables de tipo intervalo. Entonces a esto yo le puedo hacer este radar plot. Ahí está el radar plot. Se los voy a explicar acá en el código. Okay. Este radar plot, vamos a usar los datos de aceites que acabo de leer acá del paquete. Vamos a graficar los individuos 1 y 3 con las variables 1, 2, 3 y 4. Vamos a usar la leyenda en true para que me pongan las variables. Este es el título principal. Entonces, si yo grafico esto, me hace ese radar plot que estamos viendo ahí. ¿Qué es ese radar plot? Se me perdió la leyenda. Mejor lo hago así. ¿Eh? Se me perdió la leyenda. Bueno, qué raro. Bueno, acá vamos a volverlo a ejecutar, perdón. Acá, bueno, sí, se me perdió la leyenda. Lo voy a explicar aquí. Bueno,
Esto L y CO, no sé por qué se pierde cuando le doy zoom. Significa que estoy grabando los individuos, las filas de la tabla de datos que se llaman L y CO, que este es cotton y L no me acuerdo qué es. Pero son las filas L, esta, y la fila cotton. ¿Esto cómo se interpreta? Igual que un gráfico de araña de los clásicos que hemos visto en otros cursos, excepto que como la variable es de tipo intervalo, vean que esta celeste es CO. Quiere decir que la variación en la variable CRA va desde aquí hasta aquí. Recuerdan que para los individuos clásicos solo dibuja digamos una línea. Acá dibuja segmentos. ¿Por qué? Porque esta es la variación mínima de ese individuo en la variable SAP y la variación máxima. La variación mínima en IOD y la variación máxima en IOD. Y así el rojo, ¿ven? Variaciones mínimas y máximas. Claramente podemos ver que el individuo L tiene menores variaciones en esas 4 variables que el individuo SAP. ¿Okay? Acá podría decirle que en las variables 1, 2, 3, 4, en las variables 1, 2, 3 nada más. Ahí está, en 3 variables. ¿Ok? Bueno, muy bien. Y podría decirle que los individuos 1 y 6. Ahí están los individuos 1 y 6. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces estos son gráficos de tipo radar plot para datos de tipo intervalo. Vuelvo y les repito que acá están graficando 3 individuos. Esto va a salir en la próxima versión del paquete, por lo cual les vuelvo a explicar, a aclarar que deben llevarse este código y evaluarlo, porque todavía no está en el paquete. En la próxima versión del paquete sí, pero no en esta todavía. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. Y en relación a la pregunta que me decía Freddy antes, pues esto también acá, pues estos radar plot tienen variabilidad, ¿ven? ¿Ok? Se grafica para cada individuo el valor mínimo y máximo en cada variable. Por eso cada individuo es representado por segmentos en realidad y no por líneas como en un gráfico usual de araña o de radar. Ok, muy bien. Bueno, entonces si no tienen preguntas vamos a hablar del análisis en componentes principales para datos de tipo intervalo. Solo vamos a presentar en el curso para datos de tipo intervalo o para, más bien dicho, para variables de tipo intervalo. Porque los otros se complican mucho, pues no habría tiempo en este curso. Bueno, la idea, de nuevo, acá es que el ACP preserve los principios básicos del análisis de datos simbólicos. Es decir, primero, que si yo le metiera datos clásicos a este ACP simbólico, debería dar un as igual que el ACP clásico. Y si la entrada tiene variabilidad, la salida tiene variabilidad. Como vamos a ver, ambas cosas se cumplen bien en el caso del ACP. Hay varios métodos, se han presentado varios métodos, algunos franceses, otros italianos, y hay varias propuestas. El método más viejo de todos, que se propuso por allá del año 97, es el método de los vértices, que se conoció originalmente como la méthode Sommet, que es en francés el método de las esquinas. En inglés se conoció como el Tops Method o Vertices Method, que es el método de las esquinas o de los vértices. Entonces la idea, como vemos en esa tabla de datos, es que vamos a tener una matriz en la que todas las variables, todas las columnas van a ser variables de tipo intervalo. Por lo tanto, todos los datos son intervalos. Mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Ahora, si el mínimo fuera igual al máximo siempre, tendríamos una tabla clásica, ¿verdad? Perdón. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, estos datos, si los dibujáramos, los ploteáramos, y si estuviéramos en 3 variables, se verían como hipercubos, ¿verdad? ¿Ok? En general son hipercubos, pero en Rn, ¿verdad? Pero bueno, para verlos en un caso particular, si tuviéramos 3 variables, se verían así. Cada hipercubo de estos representa una fila de la matriz, ¿verdad? Este sería un hipercubo degenerado en un punto, un hipercubo degenerado en una recta, y este degenerado en un plano.
Pero en general son hipercubos. Ahora, ¿cómo hacer un ACP de eso? La primera idea que surgió es, bueno, muy simple. De ahí, en realidad cada hipercubo de estos son 8 puntos. Si tuviéramos en R3, 8 puntos. Que en el caso en que todos son iguales, pues queda un punto, pero son 8 puntos. En general tenemos 2 a la n puntos o 2 a la m, depende de qué use como individuos. Pero bueno, es 2 a la m, 2 a la m, donde m es el número de individuos, puntos. Son muchos puntos, eso sí. ¿Cómo se ve en ese gráfico? Serían puntos. ¿Ok? Entonces la primera idea consistió en una idea bastante simple. De ahí, alguien decía, bueno, el hipercubo que está acá, proyectemos todas las esquinas en el plano principal donde queremos hacer la proyección. Luego, tomemos en la componente 1 el mínimo, en la componente y el máximo, y luego igual el mínimo y el máximo en la componente 1 y luego en la componente 2, y entonces la proyección del hiperrectángulo va a ser un rectángulo. ¿Ok? Va a ser un rectángulo, tomando mínimo, máximo, mínimo, máximo. En general, la proyección del hipercubo, como estamos viendo en ese gráfico, no es un rectángulo, ¿ven? Queda una figura geométrica extraña. Ahora, se tomó la decisión en algún momento de tomar el mínimo aquí, el máximo acá, luego el mínimo aquí y el máximo acá, para que la proyección de mi hipercubo sea un rectángulo. Porque si no, esta región extraña no es un objeto simbólico, entonces no cumple la definición. Y este rectángulo nos va a garantizar un principio que les vengo hablando desde el principio, y es que si yo cojo cualquier punto al azar acá y lo proyecto, cae adentro de este rectángulo. Cojo otro cualquiera, cae acá adentro. Eso se puede probar. Cualquier punto dentro de este rectángulo proyectado cae dentro del rectángulo. Entonces ese rectángulo va a ser el rectángulo mínimo que contiene la proyección de cualquier punto tomado al azar en el hipercubo. Esa es la idea geométrica. Entonces ven acá, por ejemplo, esta proyección termina siendo este rectángulo. Es criticado y ha sido criticado por alguna gente, y con alguna razón, que se ilustra en este ejemplo de que se le está metiendo mucha grasa a la proyección, en el sentido de que toda esta parte no sería necesaria, ¿verdad? Pero bueno, este es el precio para que la proyección del hipercubo, cuando se proyecta, sea un rectángulo. ¿Para qué que sea un rectángulo? Para que cumpla la definición de objeto simbólico. Porque si yo lo proyecto en una figura así rara, es como una estrella, esto no cumple la definición de objeto simbólico. Entonces la proyección en un objeto simbólico no sería un objeto simbólico. Entonces por eso esa es la idea. Bueno, ¿cómo se hace eso? El algoritmo es relativamente sencillo, aunque muy complejo computacionalmente. Se toman todas estas esquinas, se forma esta matriz, cada hipercubo me genera una matriz clásica cogiendo cada esquina. Por ejemplo, si yo tengo el punto A, B, este intervalo, cruz, C, D, cruz, E, F. Entonces esto me genera muchos puntos, una matriz con muchos puntos. El primero es ABC, el segundo es AB, ABC, ABC no, ABE. No. El primero es A, tomando todos los primeros, AC, E. El segundo es A, C, F. Y cogiendo todas las combinaciones, acá me resultan 2 por 2, 4 por 2, 8. Solo si fuera este caso en R3, cada matriz de estas va a tener 8 filas, con todas las combinaciones posibles, que geométricamente son todas las esquinas del hipercubo. Entonces tomo este ACP, hago un ACP clásico de esta matriz, y tomo los mínimos y los máximos. De esa manera logro proyectar todas las esquinas, ¿verdad? Haciendo un ACP clásico de esas esquinas. Ahí esas son las esquinas. Y luego tomo el mínimo
y el máximo. ¿Ok? Por acá no tengo el algoritmo, ¿ah? ¿No? Bueno, por ejemplo, usando la tabla de Ishino, esta tabla es muy conocida, que es conocida como la tabla de grasas y aceites, que fue propuesta hace unos 20 años por el profesor Ishino, muy famoso profesor japonés en esto de análisis simbólico, en donde lo que se miden en las columnas son los niveles de grasa, de ciertas grasas, GRA, IOD, SAP, en ciertos productos, en lince, perila, algodón, sésamo, camilia, aceite de oliva, carnes, hot, no sé si era un hot dog. Bueno, pero todos son datos de tipo intervalo. Entonces, si se hace un ACP de vértices de esta tabla, ahí está la proyección de los individuos. ¿Okay? ¿Cómo se interpreta esto? Pues muy sencillo, yo puedo ver que acá hay un clúster, acá hay otro clúster y acá hay otro clúster. Lo primero que yo hago es buscar los clústeres igual que en el ACP clásico. Y luego veo la variabilidad. ¿Qué significa, por ejemplo, que este L sea un rectángulo grande? Al contrario, por ejemplo, de este P o de este CA que es pequeñito. Quiere decir que la variación de estos intervalos es mucho más grande, por ejemplo, que la variación de CA. ¿Qué quiere decir eso? Que en la base de datos original el individuo lince es mucho más variable que el individuo Cotton, por ejemplo, que está acá pequeñito en negro. ¿Okay? Entonces se interpreta primero igual los clústeres y después se interpreta la variabilidad. Entre más grande el rectángulo significa que había mayor variabilidad en los datos que generaron ese objeto simbólico. Bueno, este método fue el primero que se propuso y digamos que sería el óptimo en el sentido que yo puedo garantizar que cualquier proyección de un individuo clásico cae dentro de estos hipercubos, perdón, de esos rectángulos, pero computacionalmente no es viable. ¿Por qué? Esta matriz se tiende a hacer gigante rápidamente. Ya con 8 individuos, 10 individuos, en una tabla de intervalos y con unas 15 variables, ya no se puede calcular. Aunque les parezca mentira, se hace demasiado grande esta matriz, que tiene n por 2 a la m filas, entonces es demasiado grande. Entonces se inventó el método de los centros. En el año 97, por ahí se propuso el método de los centros, conocido en inglés como Center Method y en francés, que fue originalmente propuesto la método de centros. La idea es la siguiente. Vamos a hacer un ACP de los centros, en el sentido de que vean que cada uno de estos es un intervalo. Entonces se construye una matriz clásica haciendo los centros. Esta matriz es clásica, ¿ok? Y vamos a hacer un ACP clásico sobre esta matriz de centros. Y luego vamos a proyectar las esquinas en suplementario. En el siguiente sentido, ¿verdad? Entonces, geométricamente la idea es sencilla. Se toma el centro del hipercubo y se proyecta. Ahí no está muy bien, digamos que ese es el centro. Y luego, ¿cómo se encuentra la variación máxima? Haciendo una proyección suplementaria de estas esquinas sobre el ACP de centros. Entonces vean que el ACP de centros tiene una ventaja. Esta matriz no es grande. Esta matriz es igual del tamaño original, porque lo que tenemos son centros. Entonces el ACP de esto es viable hacerlo. Y luego hacemos la proyección de las esquinas, lo que se conoce como una proyección en un suplementario. Este artículo que están viendo ahí, que es sumamente famoso, que salió en la revista de estadística francesa, una de las revistas más famosas del mundo en estadística, luego de la Royal Society en Inglaterra. La revista de estadística Appliquée de Francia es una de las más famosas en el mundo, con la Royal Society en estadística de Inglaterra y la revista de la Sociedad de Clasificación Automática de Estados Unidos. Pueden ser las 3 revistas más famosas del mundo. En esta revista, en el año 97, revista que se publica en francés, fue propuesto el análisis en componentes principales para datos de tipo intervalo. Yo tengo el paper original, no lo puse ahí en el aula virtual. Se los puedo dar si quieren.
está en francés. Acá fue propuesto por el profesor Pierre Casses, el profesor Eddie Day, que fue mi profesor de doctorado, el profesor Checkman, y, como digo yo, la verdadera proponente del método, que era la estudiante Alassane Chakria, que era estudiante de doctorado. Esa fue su tesis doctoral. ¿Ok? Bueno, entonces, digamos que este es el ACP, estos fueron en el artículo original. Acá están las proyecciones de los individuos. Este es el círculo de correlaciones, que lo dibujaron cuadrado, pero es el círculo. Acá están las variables. Y entonces, como pueden ver, ya ustedes pueden estar pensando que es extraño. El círculo de correlaciones es clásico, no tiene variabilidad, y el plano principal es simbólico, es decir, hay variabilidad. Sin embargo, así se propuso en el año 97. Bueno, ok. Esta es la instrucción, ahora la vamos a ver, para hacer un ACP en el paquete RSDA. Ahora les explico cómo. Se puede hacer hasta en 3D. Ya les explico cómo. Se puede hacer usando ggplot, como están viendo en esa. Okay. Y se puede hacer el círculo de correlaciones. Aunque, como pueden ver, ese círculo de correlaciones sí tiene variabilidad. Este círculo de correlaciones son rayos, más bien, ¿verdad? Donde lo que vemos es la variabilidad, donde podría variar la variable, valga la redundancia. Entonces, resulta que como les decía en el artículo original del año 97 y en la tesis de Chakria, el plano principal tenía variabilidad, pero el círculo de correlaciones no. Ellos no habían podido reconstruir lo que se conoce como la teoría de la dualidad para poder hacer variabilidad en el círculo de correlaciones. No habían podido encontrar las fórmulas de dualidad. Bueno, entonces resulta que en este artículo que les pongo por ahí, que publicó este servidor por ahí el año 97, y que luego volvimos a publicar en el año, una versión mejorada. Pueden encontrar ustedes en el aula virtual. ¿Qué se hizo en el aula virtual? Acá lo pueden bajar. Vamos a ver si aquí está. Ya me deslogueó. Bueno, ese es otro artículo de Vilar, Chakria y Dide, donde mejoran. Este es más nuevo. Este lo pueden bajar. Ok, y también está. Mira, esto está. Ok, bueno. Resulta que está un poquito lento esto acá. Ok. Entonces acá también pueden bajar este artículo que les estoy mencionando. No sé si es este. Sí, este que publicamos, Alamed Dousal Chakria y este servidor, en esta versión revisada que publicamos recientemente. En realidad el artículo original se publicó en el año 2000, pero esta es una versión mejorada en donde se explica toda la teoría de la dualidad para datos de tipo intervalo, y logramos encontrar estas fórmulas, y entonces ahí está explicado. Ahí lo pueden bajar para aquellos que quieran estudiar más a fondo todo esto. Okay, entonces ahí está. ¿Qué es lo que les voy a explicar en este momento? Ok, la idea acá es que en este artículo está explicado toda la teoría de la dualidad, que lógicamente por razones de espacio y de tiempo no podemos explicar acá, y también de
digamos, de fundamento matemático, pero la idea es relativamente sencilla. Este es el plano principal y este es el círculo de correlaciones que le corresponde en dualidad. Ambos tienen variabilidad. En el paper, en el artículo de Kasich, encontraron estas fórmulas que dicen que así se calcula el mínimo y así se calcula el máximo. Estos mínimos y máximos de las componentes principales, que son de tipo intervalo, se pueden calcular con estas fórmulas. ¿Okay? Ellos llegaron hasta ahí en ese paper original publicado en el año 97. Este servidor, en el año 99, en realidad como parte de mi tesis doctoral, logramos reconstruir las fórmulas de dualidad y demostramos que esta es la correlación mínima y esta es la correlación máxima, que se pueden calcular con estas fórmulas. ¿Okay? Que no vamos a explicar acá, pero lo que permiten es calcular esta correlación mínima y esta correlación máxima. Entonces la correlación, recuerden que la correlación en el círculo de correlaciones es un ángulo. Entonces la correlación ahora para una variable con este R mínimo y R máximo se pueden calcular así. Es decir, este sería el ángulo mínimo y este sería el ángulo máximo y mínimo. Entonces la correlación va a tener variabilidad. O sea que la correlación va a variar desde aquí hasta aquí y no va a ser una recta fija porque no lo es, de hecho, ¿verdad? Dado que son intervalos, hay variación. Entonces, por ejemplo, haciendo el ejemplo de las grasas, ¿verdad? Saturadas, y hacemos las componentes principales y si hacemos el círculo de correlación clásico, nos queda así, que esta es la variable Fre, la variable Sap, la variable IOD y la variable Gra. Vean que esta tabla tiene 4 variables, Gra, Fre, IOD o IOD y Sap. Acá están graficadas en un círculo clásico. Aquí podríamos interpretar que la correlación entre Fre y Gra es negativa, fuerte y negativa, entre IOD y Fre también, y etc. Sin embargo, este círculo de correlaciones es un poco engañoso, porque si hacemos el verdadero círculo de correlaciones es este. ¿Qué significan esos como rayos? Esta sería la variable Gra, la variable IOD, la variable Fre o Fre en español, esta roja, y la variable Sap, esta celeste. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, la correlación entre Fre y Sap podría variar entre acá y acá. O sea, en ese caso sería una correlación débil. Pero también podría ser ahí. Y podría ser una correlación fuerte y positiva. Entonces, realmente esto lo que nos dice es que la correlación, por ejemplo, entre la variable Fre y la variable Sap es entre fuerte y positiva y débil. Nos dice posibles variaciones. ¿Okay? Mientras que, por ejemplo, si lo hacemos acá, esto podría ser engañoso, ¿verdad? Acá nos está diciendo que la correlación es relativamente fuerte y positiva. ¿Okay? Y sin embargo, si lo vemos realmente, lo que está diciendo es que es entre débil y fuerte y positivo. Por ejemplo, acá entre la variable Fre y la variable Gra, sí se ve que la correlación es fuerte y, casi que en todo caso, fuerte y negativa. Porque, por ejemplo, vean que esta flecha podría estar aquí, de Gra, y esta flecha de Fre podría estar así. Pero en todo caso, colóquelas donde las coloque, la correlación entre Gra y Fre siempre es fuerte y negativa. Ahora, entre la que tiene mayor variabilidad es Sap, que entonces se vuelve la más difícil de interpretar, ¿verdad? Pero bueno, es porque ella tiene variabilidad, entonces para que no haya engaño. Entonces el círculo de correlaciones tiene variabilidad. Y ese es el círculo que corresponde a este plano. Efectivamente, pues lo hace un poquito más difícil de interpretar, pero más realista, ¿verdad? Acá tenemos el círculo de correlaciones y el plano principal que realmente corresponden en dualidad, ambos teniendo variación. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se hace esto en RSDA? A ver si tenemos alguna pregunta, ¿no? Bueno, vamos a cargar los datos de tipo aceite. Son estos datos del profesor Ichino, son n individuos
m igual 4 variables. Acá están los nombres de los objetos, nombres de las variables, que son 4. El tipo de variables, todas son de tipo intervalo. Esto es un dato más técnico y aquí está la metadata, que es la que acabamos de ver. Y la data. ¿Cómo se hace un ACP? Bueno, entonces vamos a hacer esto de la siguiente manera, para que ustedes interpretarlo bien. Lo primero que vamos a hacer es un ACP clásico sobre los centros. Vamos a ir haciendo el ACP por pasos para una adecuada interpretación. Entonces yo voy a correr esta función sim.interval.pca, que es el que hace el ACP. Le paso la tabla de datos oils, pero le voy a poner aquí classic. ¿Para qué classic? Para que me grafique los centros. Para interpretar primero con mayor facilidad los clústeres. Entonces le doy plot aquí y le paso int como en el paquete factor minor y me sale este plano principal. De una vez acá yo puedo interpretar que hay 3 clústeres. Este y este de acá. ¿Okay? Tenemos 3 clústeres. ¿Qué primer paso entonces? Un ACP clásico sobre los individuos. Y luego grafico las variables. Y entonces veo las variables. Ven, estas son las variables pero clásicas. Un poquito para ubicar acá también las correlaciones. Acá ya puedo concluir más o menos, ¿verdad? Que por ejemplo la correlación entre GRA y FRE es negativa. Entre GRA y IOD pareciera ser positiva. Y entre SAP y esta es como débil pero negativa. Entonces aquí puedo empezar a interpretar correlaciones. Ok, todo clásico desde los centros. Luego voy a hacer el ACP, pero con el método de centros. Ok, acá les paso para ver variabilidad. Entonces yo hago el ACP, dejo el resultado del res y luego tengo que graficar el plano principal en este paquete con sim scatter plot. Entonces le paso la primera componente, le paso la segunda componente. Aquí podría pasarle la 1 y 3 o la que sea, pero ahí le estoy pasando componente 1 y componente 2 y le estoy pasando los títulos. Y entonces veo el plano principal, pero de tipo intervalo, ahora con variabilidad. Acá puedo ver los 3, que hay 3 clústeres también, pero puedo empezar a interpretar que, por ejemplo, el L, que es este, tiene mucho mayor variabilidad que, por ejemplo, o cotton, que está por acá. ¿Okay? Puedo empezar a interpretar o la variable P. Entonces empiezo a interpretar en este caso ya la variabilidad de los individuos usando el método de centros. Y luego, bueno, lo puedo hacer en 3D si quiero ver más. Le paso 3 componentes con Sim Scatterplot 3D. Lo puedo hacer con ggplot. Esto es una cuestión ya de gustos para ver las sombras y ver mejor el plano principal. Con Sim Scatterplot ggplot, así se llama la función. Y luego hago con sim.circle.plot y le paso las componentes principales y hago el círculo de correlaciones. Y puedo analizar ya variación en las correlaciones. Ok. Esos serían los pasos. Vamos a ver que por acá tengo una pregunta de Agustín. Dice, la tabla simbólica que le pasa tiene que ser de puras variables de tipo intervalo. Sí, Agustín, todas tienen que ser de tipo intervalo. No puede ser una combinación, Agustín. Hay un ACP que se llama de histogramas en los que se le puede pasar variables clásicas, intervalo e histogramas todas mezcladas, pero no lo estamos viendo en el curso. Pero en este caso particular que estamos viendo, en efecto, Agustín, que dice que se le pregunta, todos tienen que ser de tipo intervalo. Si no, no funciona. Bueno, acá vamos a ver la data de Lin. Esta se llama Lin 2, que es la de la presión, la que estábamos viendo antes, donde viene el pulso, la presión sistólica y la presión diastólica. Ese fue el primer ejemplo de la clase de hoy. Acá está la data. Son 15 individuos y son 3 variables, ¿verdad? Todas de tipo intervalo, como bien preguntaba Agustín, todas tienen que ser de tipo intervalo. Y entonces vamos a hacerlo paso a paso. De nuevo, repito, primer paso, hacer un ACP clásico. Clásico con los centros. Le paso la tabla de tipo intervalo, pero le digo aquí que haga un ACP clásico.
¿qué es lo que hace ese ACP clásico? Lo ploteo aquí como en Factor Miner. Acá puedo tratar de ver los segmentos. Y acá se me formaron 3 segmentos más o menos, acá. Luego con ayuda, luego hago el círculo de correlaciones con esa función y puedo interpretar los clústeres de manera, voy a hacerlo más pequeño. Aquí se interpreta todo junto. Vamos a ver si lo logramos ver todo junto. Ahí. De manera clásica. Por ejemplo, acá yo podría decir que el individuo 11 y 12 son los que son fuertes tienen la presión sistólica y diastólica alta, lo cual no es bueno. Estos individuos, el 2, el 5, el 1 y el 15, tienen la presión sistólica y diastólica baja porque están acá. Y este otro clúster son los que se caracterizan porque tienen el pulso alto, ¿verdad? Tienen el pulso muy alto. Ahí entro yo, que siempre me da el pulso muy alto. Entonces ahí se puede interpretar el ACP de manera tradicional, ¿verdad? Entonces eso es el primer paso, ¿verdad? Interpretar clústeres y correlaciones de manera tradicional. Y luego hago este gráfico, que acá queda un poquito difícil, pero hago el ACP de intervalos, lo ploteo con sin scatter plot y puedo empezar a ver variabilidades. Y empezar a ver, por ejemplo, que el individuo 14, no, este es el individuo 3, tiene mucha variabilidad. El individuo 12 tiene poca, el 11 tiene poca, el 15 tiene poca. La próxima versión va a venir acá para que yo pueda seleccionar los individuos que quiero graficar, lo cual ayudaría mucho, porque el gran problema de esto es que pueden quedar tantos y tan apiñados aquí que no veo nada. Entonces yo quisiera ver solo algunos, todavía no se puede en esta versión, pero bueno, acá puedo tratar de ir interpretando variabilidades, lo puedo hacer en 3D, y todavía en ggplot es mejor, en ggplot se ve mejor. El 12, por ejemplo, el 11, el 15, poca variabilidad. Este que es grande aquí parece ser el 13, el 14. Y bueno, ahí se empieza a analizar la variabilidad. Acá se analiza la variabilidad en las correlaciones. Y entonces puedo ver que la correlación diastolic pressure versus pulse rate siempre es negativa, en efecto. Y la correlación entre la presión diastólica y la sistólica podría ser desde muy fuerte y positiva hasta que si una va aquí y la otra va aquí, digamos que sería fuerte pero no tanto. Entonces entre fuerte, relativamente fuerte y muy fuerte es la correlación entre presión diastólica y presión sistólica. Ok, vamos a ver acá que tengo unas preguntas en el chat. ¿Tiene alguna función para obtener los clústeres como COP3? No, Agustín, todavía no. Hay mucho por hacer en el paquete RSDA y se puede hacer, sí. Ajá, ahí los que quieran contribuir con el software libre me pueden ayudar a hacer funciones. Sí, pero todavía no, Agustín, no hay eso. Nérida, acá las variables no son de tipo intervalo. Sí son de tipo intervalo. Nérida, todo esto es de tipo intervalo. Lo que pasa es que acá cuando le digo que haga classic, lo que hace es hacer un ACP sobre los centros del INI. Entonces, a cada intervalo de estos, por ejemplo, le calcula el centro, por ejemplo, entre 60 y 50, que sería 60, toma una tabla clásica y hace una tabla clásica de centros. O sea que lo que estamos viendo ploteados ahí son los centros de los hipercubos. Pero sí son datos de tipo intervalo, nada más que aquí solo plotea el centro. Y acá, igual con las variables, solo plotea el centro de la variable. Acá ya vemos la variabilidad. Okay, pero todos son de tipo intervalo. Ok. Ok, entonces otra pregunta que me hace Agustín, otra pregunta, el gráfico tampoco se puede filtrar en cuanto al valor límite que descarta aquellos individuos que están más representados. No, Agustín, todavía no tampoco. Ahí aparecen todos los individuos, así estén bien o mal representados, tienes razón, eso no se puede filtrar todavía. Que definamos algún CASIC, no se puede, Agustín, todavía. Freddy me dice, ¿se pueden manipular variables de serie de tiempo en forma simbólica? ¿Si podrían cambiar las fechas por intervalos como concepto y redefinirlas? Sí, Freddy.
Muy buena pregunta. En eso se han hecho muchísimos avances en series de tiempo de tipo intervalo. Porque yo me imagino que ustedes allá en el ICE, si mal no recuerdo, Freddy, usted trabaja en el ICE, ¿verdad? Deben haber series de tiempo donde uno tiene una variabilidad. Por ejemplo, la lluvia. Entonces, las lluvias mínimas y máximas en un día. Entonces, uno tiene una serie de tiempo que en realidad no es un número, es un intervalo. Entonces, por cada día uno tiene un intervalo. Por ejemplo, la temperatura mínima y máxima, mínima y máxima. Entonces, por día uno tiene un intervalo. El precio de una acción también puede ser un intervalo. El valor mínimo y máximo de una acción diaria. Y en eso se ha desarrollado muchísimo. Hay mucho desarrollo, sobre todo en España, para el trabajo de serie de tiempo de tipo intervalo. No vamos a ver nada en este curso por razones de tiempo. Pero sí hay muchísimos artículos y se ha escrito mucho. Y esperamos algún día en alguna versión del RSDA poder incluir series de tiempo. Pero sí, hay muchísimo desarrollo teórico y práctico en el tema de series de tiempo para datos de tipo intervalo. Los máximos y mínimos de una generación, me dice Freddy, sí hay montones de ejemplos de series de tiempo que en realidad son intervalos y que deberían tratarse como intervalos. Normalmente lo que se hace es coger el promedio y tratarla como una serie de tiempo clásica, pero se pierde la variabilidad. Ok, bueno, muy bien, muy buenas preguntas. Un último ejemplo, con la data US Crime, que por cierto en la tarea les dejo trabajar con esto. Cogemos la US Crime, esta, la convertimos a una tabla simbólica, ahí estoy viendo el head, con Classic to Sim, vamos a coger de concepto estado y vamos a usar las variables fall, population, world saying state y violent crime per cápita, ya no lo voy a decir, per population, todas de tipo intervalo. Y entonces primero convierto la tabla clásica en una tabla de tipo intervalo. Y acá está, esta tiene 46 individuos, 4 variables. Acá están los nombres de los objetos, las variables. Acá está mi tabla simbólica, que por cierto no la despliegue en la tarea porque si no, no se ve nada. Entonces voy a hacer el análisis igual, un análisis clásico, pasándole la tabla aquí. Nérida, le aclaro que es una buena pregunta. Esta tabla sí es simbólica. Nada más que al decirle aquí que haga un ACP clásico, hace un ACP sobre los centros. Y al plotear acá con individuos, ploteo el plano principal y puedo observar como un gran conglomerado acá, ¿verdad? Otro clúster como por acá y algunos datos atípicos que parecieran ser el 11 y el 20 parecieran ser atípicos. Luego puedo estudiar las variables, por ejemplo, la correlación entre el índice de violencia es muy correlacionado con la población. Entre más población, mayor índice de violencia, etc. Y acá hay algo que está bien complejo, pero acá quiero ver la variabilidad y si están pensando que no se ve nada, tienen razón. Pero lo ideal, y en la próxima versión queremos ponerle acá que uno diga, solo quiero graficar, por ejemplo, el individuo así con un vectorcillo y ponerle el individuo 7 y el 8, por ejemplo. Entonces que acá solo me aparecieran el 7 y el 8 para ver qué tanto varían y así, los voy analizando poco a poco. Desgraciadamente todavía en esta versión tira todos. Y entonces como en este caso es difícil realmente de ver cuál es la variación. Pero bueno, ahí el reto es un poco visual. En 3D menos se ve, pero ahí vemos que hay mucha variabilidad. Lo que sí queda claro es que hay mucha variabilidad en los datos. Y ahí está en ggplot y vemos las correlaciones y quedan bastante bonitas. Las correlaciones se pueden interpretar, aunque vemos que hay, por ejemplo, el índice de violencia. ¿Qué me dice este rayo que queda muy ancho y muy cortito? Esto me está diciendo varias cosas importantes que no veía en el círculo principal. Primero, que la variable no está muy bien representada, porque quedó muy corto. Y segundo, que en realidad hay una correlación muy variable. Lo cual hace pensar que algunas conclusiones hay que tener cuidado, porque hay demasiada variabilidad en la tabla de datos, por lo tanto demasiada variabilidad en las correlaciones. Vamos a ver por acá que me pregunta Arturo. Me dice Arturo
Por cultura general, ¿hay métodos predictivos sobre tablas simbólicas? Sí. Sí, se ha trabajado un poquito en árboles de decisión, en Random Forest y en Boosting. De hecho, este servidor, yo tengo un proyecto de investigación en la Universidad de Costa Rica, en donde estamos generando, tratando de mejorar algunos métodos que se han propuesto para hacer Boosting y Random Forest sobre datos de tipo intervalo. Sí, sí se ha hecho. El paquete RSDA y RSDA no tiene nada todavía de modelos predictivos. Lo que tiene básicamente es la parte exploratoria, ACP, K-medias, este tipo de cosas, pero no tiene todavía la parte predictiva. Estamos trabajando en eso. ¿Okay? Recuerden que eso es un proyecto de investigación de la Universidad de Costa Rica, porque estos paquetes, el RSDA es un paquete libre, software libre, y se hace gratuitamente por amor al arte, a la cultura y a la ciencia. Entonces eso lo hacemos en realidad financiado por la Universidad de Costa Rica. Bueno, un poco por probidad, porque a veces pongo a los ingenieros de probidad a trabajar en eso. Pero eso es gratuito. Ok, me dice Hazel Brenner que se puede interpretar la variable born same state. Ajá. Ok, vean que esta, buena pregunta, sí, esta está terrible. Porque vean que el rectángulo es así. Este rectángulo realmente va desde aquí hasta aquí. Entonces la variación es grandísima del ángulo. Este es el ángulo. Entonces hay una variación muy, muy grande. Y si lo vemos acá, es muy cortito. Lo cual nos dice que esa, sí, casi 180 grados, Agustín, exactamente. Además es muy achatadito. Lo cual nos dice que está mal representada la variable. Porque recuerden, en esto es igual que en el ACP clásico. Si la variable, la flecha es muy larga, está bien representada. Pero si la flecha es muy cortita, está mal representada. Entonces aquí, esto corresponde como una flecha muy corta. Entonces eso quiere decir que esta variable born same state está realmente mejor no ni interpretarla, porque está mal representada y además la variación en ella misma es muy grande. Ok, buena pregunta, que me la hizo Hazel. Ok, bueno, muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, por ahí en la tarea, no está tan grosera estas tareas últimas de los últimos cursos. Y en esta tarea, pues, como siempre, pues lo que tienen que hacer es algunos gráficos y algunos cálculos con el paquete RSDA, con la tabla USKine. Recuerden que el radar plot tienen que evaluarla, traerla, copiarla y pegarla. Y luego trabajar con una tabla propia de ustedes mismos. Y eso es todo, ¿verdad? 2 ejercicios con la tabla USKine y con una tabla que ustedes presentaron en la tarea que tienen que entregar hoy. ¿Ok? Bueno, esa sería la tarea. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver. Agustín, ¿me quiere preguntar algo? Neria, ¿se puede hacer análisis de clúster? Sí, sí se puede hacer. Y el paquete trae el K-Means. No lo hemos visto hoy, pero en la tarea les dejo de hecho usar K-Means o K-Medias. Entonces sí trae. Entonces, pero es parte de la tarea. Averiguar cómo se hace me dice Agustín que en la tarea anterior no pedí el CSV. Me parece que sí. Decía que había que subir el CSV. Sería bueno, pero bueno, si no, no importa. Pero sí había que subirlo. Me parece que sí, Agustín, porque vea lo que dice la tarea 3. Vea lo que dice la tarea 3 aquí al final, en los entregables. ¿Incluyen al documento traducible? Ah, no. No tienen razón. No dice.
Creo que es en la tarea 4, entonces, donde sí dice, no se preocupen entonces, para la próxima. Creo que en esta tarea 4, sí dice, sí, con razón tenía la idea. Además, subo en el aula virtual el archivo CSV, con las tablas del ejercicio 2. Pero es cierto, en esa tarea 3 no decía. Tenía la idea de que sí decía. Pero no se preocupen, entonces no había que subirla. No hagamos enredo con eso porque si no, no se pedía. Tiene razón Agustín. No hace falta, entonces. Me dice por ahí, Nerea, me falta terminar el ejercicio 1, hice mis consultas, aún no tengo el resultado final. Bueno, esperemos, Nerea, que la pueda terminar entre hoy y mañana. Ok, bueno, muy bien. Entonces, nada más para terminar, haremos acá el video y decirles que, bueno, hoy terminamos el curso de Big Data. Y pues como les decía, volvemos a iniciar el miércoles 4 de enero con la primera clase del curso de, vamos a ver ahí, miércoles 4 de enero posiblemente, perdón que estoy viendo la otra pantalla, sí, miércoles 4 de enero, o tal vez el 11, yo les estoy avisando, la idea es empezar el 4 para ir más rápido, pero si no el 11, yo les estoy avisando con un correo, iniciaríamos el curso de proyecto final ya para que ustedes se puedan graduar. ¿Ok? Entonces, por ahora sería entregar la tarea de este curso de hoy en 8 días y descansar ahí en Navidad 15 o 22 días. De hecho, Promidad cerramos la semana que viene, cerramos el viernes, este viernes en 8 días. ¿Ok? Entonces sí es importante que entreguen la tarea a más tardar de hoy en 8 días para que nos dé tiempo de revisarla y se vayan a comer los tamales, como decimos acá en Costa Rica, ya con la nota. No sé si en otros países comen tamales, ¿sabes? Eso es de Costa Rica, que solo comemos tamales en diciembre. Ok, creo que los nicaragüenses también, pero bueno, no sé en Uruguay y en Colombia, en Argentina, que tenemos alguna gente. Si sabrán siquiera qué es un tamal. Ok, vamos a ver qué me dice Agustín. Que Agustín es argentino colombiano. Sí comemos, dice Agustín. Ok. Ok. Dice Douglas, profe, ¿el proyecto final se basa en algunos parámetros que ustedes nos dan? Sí. Sí, no se preocupe, Douglas. En la primera clase explicamos en qué consiste el proyecto final. Básicamente le puedo decir ahora que es aplicar la metodología CRIP-DM, que la vamos a explicar en el curso, a un problema con datos propios. Para aplicar un proyecto de minería de datos de principio a fin, con datos propios, pero de manera ordenada y adecuada, siguiendo la metodología CRIP-DM. Pero no se preocupe, que en la primera clase explicamos todo eso en detalle, Douglas. Ok, por ahora lo que puede ir pensando Douglas y compañeros y compañeras es en algún problema que ustedes quieran enfrentar de su trabajo, algún problema que tengan ahí. La idea es que lo enfrenten en este proyecto final, por lo menos una pequeña parte, ¿verdad? No pretendamos hacer algo muy grande, como un prototipo por lo menos para que se lo presenten a sus jefes y tal vez puedan algún día, como sé que han hecho mucha gente, terminando implementándolo ya como parte del trabajo. ¿Okay? Entonces, bueno, el 4 de enero o el 11 de enero en la primera clase nos dedicamos a explicar muy bien eso en detalle. Bueno, Nelia, muchas gracias, que nos desea feliz Navidad y Año Nuevo a todos. Igualmente, pues una feliz Navidad y Año Nuevo a todos, que tengan unas muy buenas fiestas este fin de año. Y me dice Douglas que gane Saprissa. Para los que no son ticos o costarricenses, hoy juega la Liga Deportiva La Valencia y el Deportivo Saprissa, que es aquí el clásico del fútbol. Es más, no, a las 8, todavía no he empezado. Vamos a terminar bien para poder ir a ver el partido, Douglas. Entonces, eso es para que los ticos que estamos en la final del campeonato, para los fiebres al fútbol. Entonces, bueno, igual, pues, muchas gracias a todos, que tengan una muy, muy feliz Navidad y un próspero año nuevo, que la pasen muy bien y, ya se me olvidó lo que les iba a decir.
Bueno, que el curso de proyecto final lo estaremos impartiendo 3 profesores, el profesor Fabio Fernández, el profesor Carlos Agüero y mi persona. Porque la idea es, y tal vez el profesor Jorge González de Chile, que está un poquito enfermo, si se nos recupera, tal vez nos ayude también, porque la idea es darle atención personalizada a cada uno de ustedes o a cada grupo. Por cierto, el proyecto final lo pueden hacer en grupos de máximo 3 personas también, por aquello de que vayan pensando. Lo pueden hacer en forma individual, pero es el único trabajo de todo el programa que se puede hacer en grupos. Entonces, por aquello de algunos que trabajen juntos, pueden hacer el proyecto juntos. Bueno, me dice Douglas que aprendimos mucho. Muchísimas gracias. La verdad es que esa es la idea, pues que realmente la idea de nuestros cursos es que ustedes aprendan, que peleen con datos, que se ensucien las manos, como decimos acá en Costa Rica. Y dichosamente, pues nuestros cursos tienen muy buen prestigio y para la generación que empezamos en febrero ya casi estamos llenos. Y más bien, pues estamos por iniciar una generación el año que viene en inglés, completamente en inglés, para una compañía norteamericana muy famosa que es Flixtronics, que nos ha pedido el programa experto completamente en inglés. Entonces, pues si alguno quiere hacer el programa experto de nuevo en inglés, lo vamos a estar impartiendo el año que viene completamente en inglés. Para la población norteamericana y en especial para la empresa Flixtronics, que es una empresa enorme en Estados Unidos, que nos ha pedido el programa entero en inglés. También lo hemos hecho para McKinsey, Global McKinsey, etcétera, pero bueno, esta vez vamos a impartirlo en forma general también en inglés, entrando un poquito al mercado norteamericano. Pues les agradezco muchísimo los comentarios y bueno, todavía nos estamos viendo ahí en el proyecto final. Muchas gracias, Mérida. Con mucho gusto, pues hacemos lo posible para aclarar las dudas, para ayudarles, porque todos sabemos lo que cuesta, pero la única manera de aprender es ensuciándose las manos, trabajando con datos, con ejemplos, con ejercicios, y van a ver que en el proyecto final van a terminar de aprender porque van a tener que enfrentar una fase que no hemos enfrentado tanto en los cursos, que es desde la limpieza de los datos hasta lograr un modelo que dé algún resultado aceptable. Entonces eso va a ser muy, muy rico, van a ver. Bueno, muchas gracias a todos, muy buenas noches, feliz Navidad, felices Pascuas. Si no nos vemos y nos estamos viendo Dios primero en enero con el proyecto final. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta luego. Y pues como siempre estaremos atendiendo las dudas en el foro, Carlos y mi persona. No veo a Carlos hoy. Sí, ahí está Carlos. Un saludo para Carlos. Entonces vamos a estar atendiendo Carlos y mi persona las dudas en el foro tan pronto pues no sea posible. Bueno, muy buenas noches, hasta luego, muchas gracias, nos vemos.